Buenas, hoy vamos a hablar de las reglas de divisibilidad. Os recomiendo antes de esto entender muy bien lo que es un divisor, ¿vale? Y cuándo dejar de buscar divisores de un número, ¿vale? Sea por un método o por otro, que cuando busquemos los divisores del 50 no vayamos dividiendo entre todos los números entre el 2 y el 49, ¿de acuerdo? No es necesario. Entonces yo voy a coger las reglas de divisibilidad de los números más pequeños, ¿de acuerdo? Y con eso sobrará. ¿Cuál sería el primer divisor que tendríamos que ver? Todos los números son divisibles entre 1, entonces ese, todos, ¿vale? El siguiente número sería el 2. Ver qué números son divisibles entre 2. Pues bueno, como lo que tienes que hacer con cualquier número es ver si puedes hacer un rectángulo de 2 por algo, ¿vale? Hacer un rectángulo de 2 por algo implica que el número sea par. Por ejemplo, yo aquí tengo el 12, ¿de acuerdo? Puedo hacer un rectángulo de 2 por 6. En cambio del 7, perdón, el 7 también, sí, si pongo otro cubito, el 7, el 5, ¿de acuerdo? No serían números pares y no podrían ser divisibles entre 2, porque siempre que fueras a montar un rectángulo, de lado 2 te sobraría 1 porque es impar, ¿vale? Necesitas hacer parejas, ¿de acuerdo? Entonces esos serían los números pares. La regla de divisibilidad del 2, que si el número es par, se puede dividir entre 2. La del 3, ¿no? El siguiente número sería el 3. ¿Cuál es la regla de divisibilidad del 3? La regla de divisibilidad del 3 dice: cualquier número cuyos dígitos sumados den 3 o un múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Podéis cogeros toda la tabla del 3 y revisarlo. Pero, por ejemplo, el que yo tengo aquí, que es el número 12, ¿vale? Es un múltiplo de 3, pero si no nos diéramos cuenta de que es un múltiplo de 3, sí que podríamos hacer 1 más 2 da 3. ¿De acuerdo? Entonces la suma de sus dígitos es 3, ¿de acuerdo? Con lo cual el 12 tiene que ser divisible entre 3. Otro número que, por ejemplo, es divisible entre 3, pues el 54. ¿Por qué? Porque el 5 más el 4 da 9 y el 9 es un múltiplo de 3. ¿De acuerdo? El 54 también será divisible entre 3. Yo me voy a quedar con el 12 porque tengo 12 cubitos, no por otra cosa, ¿vale? Y puedo ver que es divisible entre 3, pues efectivamente, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que el 3 por 4 son 12, ¿de acuerdo? Entonces esa es la regla de divisibilidad del 3. Todos los que cumplan eso, es una regla muy interesante, ¿vale? Van a ser divisibles entre 3, ¿de acuerdo? Lo recuerdo, los que sus dígitos den como suma 3 o un múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente número sería el 4. ¿Qué le pasa al 4? Que el 4 no es un número primo, se compone de 2 por 2. Entonces, un número es divisible entre 4. Hay otra regla de divisibilidad del 4, pero a mí me gusta mucho esta. Primero, para que sea divisible entre 4, tiene que ser primero divisible entre 2. Si no es divisible entre 2, no puede ser divisible entre 4. ¿Por qué? Porque lo que hacemos para que sea divisible entre 4 es dividir entre 2 y luego volver a dividir entre 2. ¿De acuerdo? Y entonces se puede dividir entre 4, sí, porque puedo hacer esto. ¿De acuerdo? Y me va a dar un lado 4. ¿De acuerdo? Lo que he hecho es dividir entre 2 y volver a dividir entre 2. Eso significa que mínimo el número tiene que ser par, ¿vale? Para que pueda dividirse una vez entre 2, pero el número que dé tiene que volver a ser par para poderse volver a dividir entre 2. Por ejemplo, este es el 12 y se puede dividir entre 2, da 6, 6 también es par, luego se puede volver a dividir entre 2. Pero si cogiéramos en vez del número 12 el 10, ¿de acuerdo? 2 por 5, el número 5 no es par, luego no lo podríamos dividir en dos rectángulos iguales para poner otro debajo, ¿de acuerdo? Siempre nos faltarían cubitos. ¿Por qué no es par? Entonces el número 10 no es divisible entre 4, ¿de acuerdo? Aunque es par y es divisible entre 2, no lo es entre 4, porque tiene que ser divisible entre 2 dos veces. Una y luego otra, por ejemplo, como con el 6, que hace otros dos, ¿de acuerdo? Entonces para mí es la mejor regla, más sencilla de saber si un número es divisible entre 4. Que sea par y el número que dé, ¿vale? En este caso el 6 vuelve a ser par para poderlo volver a dividir entre 2, ¿de acuerdo? Y entonces te dará 4, ¿vale? Porque el 4 es 2 por 2, si es que todo esto viene de que no es primo. El siguiente número que podríamos probar a ver si nuestro número es divisible entre él sería el 5, ¿de acuerdo? ¿Qué cumplen los números que son divisibles entre 5? Pues muy fácil. Os cogéis la tabla del 5 y lo veis. 5, 10, 15, 20, 25. Como cada vez
sumamos 5, ¿vale? Como cada vez sumamos 5, pues es el 5, 2 veces el 5 da 10, otros 5, ¿vale? Otros 5 dan 15, ¿de acuerdo? Entonces, para que sea divisible va a ser o acabado en 5, cuando yo he sumado un número de veces impar el 5, o si yo vuelvo a sumar 5, ¿vale? Me dará terminado en 0 porque habré hecho 10. 5 y 5 son 10, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, este es el número 20, ¿vale? 5, 10, 15 y 20. Entonces, tanto el 15 como el 20 son divisibles entre 5, ¿de acuerdo? Entonces, todos los números que son divisibles entre 5 acaban o en 0 o en 5, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la regla de divisibilidad del 5. Podríamos hacer la regla de divisibilidad del 6. Venga, la vamos a hacer, pero vais a ver que nos pasa como con el 4. El 6 no es un número primo, se hace como un 2 y un 3. Entonces, si un número no es divisible entre 2, ¿vale? No puede ser divisible entre 6. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es primero dividirlo entre 2 y el número que da lo dividimos entre 3. Y entonces seguro que cuando pongamos esos 2 y esos 2 debajo hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me da igual lo grande que me salgan las líneas, pero esto va a ser siempre cierto. ¿Qué he hecho primero? Dividirlo entre 2. Entonces, si el número no es divisible entre 2, no va a poder ser divisible entre 6. ¿Qué va a pasar si yo tengo un número que sea divisible entre 3? Pues es lo mismo, podemos empezar por dividir entre 3. Si no es divisible entre 3, ¿sí? Luego no va a poderse dividir entre 2 y sumar 6. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Así que es lo mismo. Si el número que tengamos, ¿vale? Va a tener que ser divisible entre 2 y también entre 3. ¿De acuerdo? Para poder ser divisible entre 6. El 7 es primo, pero no tiene ninguna regla de divisibilidad que yo conozca. El 8 nos pasaría como con el 4 y con el 6, que no es primo. Podríamos ver que el 8 es dividir 3 veces entre 2 en vez de solo 2 veces como pasaba con el 4, ¿vale? El 9 sería dividir 2 veces entre 3, porque es 3 por 3, ¿vale? El 10 sería el 2 por 5, es dividir por 2 y dividir entre 5. ¿Qué números van a cumplir que sean divisibles entre 2, es decir, pares, y a la vez divisibles entre 5, que caben en 0 o en 5? Pues todos los números que acaben en 5, ¿vale? Esta regla de divisibilidad sí es buena aprendérsela. Todos los números que acaben en 5 son impares, con lo cual no se pueden dividir entre 2, ¿vale? Entonces no van a ser divisibles entre 10. Los únicos números que van a cumplir que se van a poder dividir entre 10 van a ser los números que acaben en 0, ¿vale? Porque van a ser divisibles entre 5 y pares luego divisibles entre 2, ¿de acuerdo? Y por eso van a cumplir que van a ser divisibles entre 10, ¿vale? Si yo hago esto con todos mis cubitos, ¿vale? Veréis efectivamente que que el número 20, ¿vale? Como todos los números acabados en 0, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí bonito, a ver si lo puedo poner, ¿vale? Si yo lo divido entre 5, por ejemplo, ¿sí? Yo aquí lo tengo 1, 2, 3, 4 y 5, luego lo puedo dividir entre 2, ¿sí? Y por eso lo puedo dividir entre 10, pues si pongo uno debajo del otro me da 10, ¿vale? Entonces, y lo mismo, también podría hacerlo así, ¿de acuerdo? ¿Se ven todos? ¿Vale? Lo divido entre 2 y luego lo puedo ir dividiendo entre 5, ¿de acuerdo? Haría 5 grupos, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Haría 5 grupos. Si pusiera uno debajo del otro me volvería a dar del lado 10, ¿vale? Entonces, los números que son divisibles entre 10 son aquellos que acaban en 0, ¿de acuerdo? Porque cumplen eso, que son divisibles entre 2 y entre 5 a la vez. Y por último existe la regla de divisibilidad del 11. Yo no me la sé, ¿vale? Puede que os la enseñe, si os la enseña pues la podéis memorizar y aplicarla también. Yo no la voy a contar, ¿vale? Me parece complicarse mucho y es verdad que es un número primo, ¿de acuerdo? Entonces tampoco estaría mal sabérsela, ¿vale? Pero bueno, yo ahí la voy a dejar para el máster. Si alguien la quiere que la veamos, que me lo diga. Venga, hasta luego.